Hola a todos, ya han comenzado los ensayos. Yo solo voy a reaccionar a los segundos ensayos porque son los ensayos donde nos muestran 30 segundos de la actuación con realización, que es lo interesante porque aunque no vemos la actuación entera, ya vemos en cámara cómo es la iluminación, cómo es el vestuario y en definitiva podemos intuir un poco la esencia de la actuación que quieren hacer y si va con la canción y finalmente el directo de muchos artistas que no hemos visto todavía en directo. Así que vamos a ver si con estos 30 segundos vemos quién puede ganar, porque de momento para mí hay 4 países, 4 winner alerts, que son Suecia, Finlandia, España e Israel. Pero puede aparecer alguien sorpresa, como por ejemplo Francia, Austria, etcétera, que les quite la victoria o no. Entonces vamos a ver si finalmente gana uno de estos 4 o tenemos victoria sorpresa. Vamos a ver estos segundos ensayos. Pues llegó el momento de ver los segundos ensayos, que son los ensayos con realización de la primera semifinal de Eurovisión 2023. ¡Vamos allá! 3, 2, 1... ¡Play! Imagino que empezarán en orden, ¿no? Hi guys, it's Rylan and I am here Hola, in the arena Rylan. in Liverpool. No me and importas yes, ahora mismo, you cariño. are right. Relax and enjoy. No me gusta nada el outfit. Sigo pensando que la iluminación es muy oscura, porque tiene que transmitir empoderamiento. Y no me transmite empoderamiento. Aunque me gusta más que ahora se nota el color dorado más en el traje. ¡Wow! ¡Qué chulo es esto! Está un poco descontrolada. ¡Ay! Que la han cortado justo... Lo han cortado justo cuando iba a hacer el whistle. ¡Ah! Vale, pues lo poco que he podido percibir en estos 30 segundos es lo siguiente. La he notado cantando con una cara un poco agresiva y quizás esa cara agresiva viene porque estaba cantando con mucho ímpetu. ¿Y cuál es el problema de que cante con tanto ímpetu? Que en verdad pega con la canción, pero el problema es que puede ir acelerada y por lo tanto eso le descontrola la voz. Y por eso en la parte que hemos escuchado de la 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 yo os he dicho es que noto la voz un poco descontrolada y yo creo que era... más que descontrolada, es que ha estado cantando acelerada y por eso en esa parte, que es más pausada, le costaba controlar un poco más la voz. Así que tiene que controlar su energía para no agitarse demasiado y poder controlar la voz hasta el final. Después me ha gustado muchísimo que la parte de la, en la actuación de Noruega, se ponía una pequeña luz tenue naranja y aquí han puesto todo el pasillo naranja, todo de naranja, me gusta, es un color cálido pero a la vez también parece que empodera. Quizás me ha faltado que estuvieran los bailarines en ese momento en un círculo alrededor de ella y agachados para empoderarla mucho más. Y también me sigue fallando que a lo mejor haya un altar o algo que te lleve a empoderamiento. Creo que la iluminación, han mantenido la misma iluminación que en Noruega y creo que esa iluminación le falta empoderamiento. Y el traje, aunque en este se marca mucho más el color dorado y por ese detalle me parece más visual, sigo pensando que igual necesitaría un vestuario más empoderador. Al final es Queen of Kings. Se necesita ese poder. Pero de momento han mejorado esa parte donde va a hacer el whistle note, así que imagino que cuando haga el whistle note habrá una explosión de color y será un momentazo. Por esa parte me quedo contento, pero me sigue faltando más poder, un altar, más empoderamiento en definitiva, tanto en la iluminación, vestuario como en general en conjunto la performance, pero habrá que esperar a verla entera. Ah, y por supuesto, los planos generales no aportan nada, necesita planos cercanos o planos medios para sentir su empoderamiento y su fuerza. Es claro, está descontrolada ahí. Ay, se nota el escenario un poco vacío, ¿no? Y mira que el escenario no es tan grande, pero mira, se ve súper vacío. Y necesitan planos más cercanos, entonces. ¡Qué guay! Están mirando a otra cámara. Deberían estar enfocando desde esa cámara. Siento... Vale, el problema que he visto es el siguiente. Se nota muchísimo el bajón tras
Noruega. Y mira que son dos canciones enérgicas, pero con toda la fuerza que derrocha Alexandra, se me ha quedado un poco flojo. Quizás a lo mejor es porque es un ensayo, pero yo es justo lo que iba a decir, que noto que no está transmitiendo, que le falta pasión. Estaba divertido, pero faltaba pasión. Quizás a lo mejor es porque es un ensayo, pero necesita darlo todo y transmitir diversión y energía, porque sale después de Noruega, que es pura fuerza. Y si Noruega se lo come, ya no tiene nada que hacer. Y es una canción comercial que puede gustar, necesita salir con toda su energía. Luego no favorece nada el plano general al principio que hemos visto, necesitamos más planos cercanos porque se quedaba el escenario muy vacío. Y quizás, claro, como esta no es una canción donde se luzca vocalmente, no nos han puesto la parte más atractiva de la actuación, se me ha quedado este pequeño trozo un poco flojo, así que tendría que verlo entero. De momento, esto. ¡Wow! ¡Qué chulo estos gráficos! Me recuerda a Megara. Muy guay. Vale, este es el final. Una de las partes potentes. Muy buena la realización, ¿eh? Como la cámara le está siguiendo como si fuese una docu que le está siguiendo y refleja la rapidez. Muy buena la realización en esa parte. Muy guay. Vale, este plano general está guay, pero me gustaría un pelín más cercano. Oye, ni tan mal, ¿eh? Vale, se nota la subida de nivel en comparación con la actuación de Malta. También es cierto que Serbia nos ha puesto un trozo de la parte final de la actuación, de la parte más potente de su canción y actuación, al contrario que Malta. Y eso también influye y hay que tenerlo en cuenta. Pero aún así se nota el bajón de nivel, lo cual perjudica bastante a Malta si así es como lo va a percibir el televoto a la hora de votar. Y en cuanto a Serbia, ya lo he dicho y es lo que más se nota y destaca de estos 30 segundos. La iluminación, un color rojo, rojo drama, rojo peligro, que intensifica ese momento dramático. Muy bien. Y sobre todo el gran trabajo de realización, porque la cámara le iba siguiendo de una forma cercana, entonces nos estaban metiendo dentro de ese acting que estaba haciendo con los monstruos y puede parecer que nosotros lo estamos haciendo con él al ser tan cercano y seguirle. Una gran idea y un gran trabajo de realización. Han potenciado muy bien esa parte final con la iluminación y la realización. Así que muy bien Serbia potenciando lo que tenían. Pero tengo que ver esta actuación entera porque a mí esta es una canción que no me dice nada, que me parece que no destaca vocalmente y que lo que más destaca precisamente es esto, la puesta en escena. Por eso me alegra muchísimo que la hayan potenciado mucho más, porque al final es lo que más destaca más que la canción. Pero necesitaría ver la actuación entera y también las actuaciones enteras de todos para ver realmente si cambia mi percepción o no, porque siempre he pensado que Serbia podría quedar eclipsada por las otras canciones favoritas que van a venir más adelante que son comerciales. Así que eso, hasta que no vea la actuación entera, no lo voy a saber. Pero de momento, un gran trabajo porque han potenciado su actuación. Ahí le tiembla la voz. Vale, idéntica a la actuación en su país. Qué buena voz tiene. Bien, me gusta que haya más planos cercanos. Bien. Para intensificar la emoción. Chulo eso. ¡Wow! ¡Qué gran trabajo ha hecho Letonia! Es la misma actuación, el mismo concepto, pero estaba mucho más cuidado. Los planos eran preciosos. Primero, había planos más cercanos de él, que es algo que yo eché de menos en la actuación que hizo en su país, porque al haber planos más cercanos te centras más en él y por ende se luce más vocalmente porque estás pendiente de él y no te pierdes ni una nota, por así decirlo. Y luego cada plano era precioso, me han gustado que en los momentos del instrumental vieses a los guitarristas cada uno en un foco que daba muy bonito. Visualmente, a nivel de imagen, es muy buena y muy bonita y además refleja ese intimismo y ese dramatismo que tiene la canción. Pero sigo pensando que quizás porque tienen este rollo indie, porque es alternativo, que van a pasar desapercibidos y el público no va a conectar con ellos. Y han hecho una realización bastante intimista para intentar conectar con el público. Pero no sé por qué siento que el público no va a conectar con ellos y no van a conseguir pasar a la final cuando por nivel deberían pasar a la final. De hecho, de los 4 que llevamos, este ha sido el trozo que más me ha gustado y más me ha llegado. Fíjate, por encima de Noruega, que es una canción que me flipa y soy súper adictivo.
pero la realización está tan cuidada que me ha llegado muchísimo más este pequeño trozo que hemos visto. Así que habrá que esperar a verlo entero, a ver si realmente consiguen conectar y pueden pasar a la final, porque repito, por nivel deberían pasar, pero siento que no se va a conectar con ellos y por eso no van a pasar. Pero veremos con la actuación entera. Al final, en estos 30 segundos no da tiempo para hacer una buena valoración, simplemente intuir por dónde van los tiros. Vale. También se ve el escenario muy vacío, ¿eh? Y luego había quejas de que era pequeño. Mira, y se ve súper vacío. Me falta algo en el escenario. Tenían que haber montado algún chiringuito. Alguna plataforma. ¡Vamos! Vale, no ha sido tan impresionante como me esperaba. ¿Por qué? Porque me falta algo en el escenario. Queda muy vacío. Al final es un cabaret y tú cuando piensas en un cabaret te imaginas unas plataformas, un montón de bailarines, en fin, espectacularidad. Al final en Eurovisión solo pueden ser 6 personas en el escenario, así que no pueden salir muchos bailarines. Por lo tanto, me falta que hubieran creado alguna plataforma, algunas rampas. No necesariamente digo que eche de menos el sofá de Portugal, porque el sofá quedaba cutre, pero sí que algo donde ella interactúe y se vaya moviendo por el escenario y vaya interactuando con esos elementos o en esa plataforma. Me falta eso. No obstante, me gusta la iluminación, queda muy bien el contraste de dorado y rojo, y en cada momento de la canción iba viniendo una iluminación diferente. Creo que han trabajado muy bien la iluminación para darle más profesionalidad y se lo han dado. Mimicat tiene una actitud más divertida, más enérgica, pero me falta eso, que el escenario se ve vacío y al final es un cabaret y tú en un cabaret esperas ver mucho espectáculo y es lo que me estaba faltando. Y es una pena porque siento que necesita ese espectáculo para que los jurados le valoren más. No obstante, para el televoto no creo que le vaya a perjudicar, porque al final el televoto se va a fijar en el ritmo, se va a fijar en la actitud y no creo que tenga problemas en el televoto, pero quizás en el jurado en la final no le puntúe tan alto como debería o como ella se merece por su talento, porque falta algo espectacular. De todas formas, solo son 30 segundos, a ver si luego aparecen más cosas que no sabemos, pero de momento me falta eso. Vale, me gusta todo de dorado. Está en Elton John y tan Francia Eurovisión Junior 2021. Oye, está chulo, vale, la escenografía es preciosa, es así. Preciosa la escenografía. Pero le falta actitud, está como muy encorvado. ¡Vamos! ¡Uy! No me gusta ese cambio que se veía a color discoteca. Del dorado glamour a ese color discoteca, no me pegaba el cambio, ¿verdad? Irlanda ha hecho un gran trabajo con la escenografía porque si os habéis dado cuenta es el mismo escenario, pero en Irlanda se veía grande pero no quedaba vacío. ¿Por qué? Porque tenían una plataforma en medio con las escaleras que llenaban muchísimo el escenario, aparte de que el grupo estaba repartido por el escenario, en un lado estaba el baterista, y que en el suelo han aprovechado la iluminación y se veía ese camino dorado, entonces como que esa iluminación llenaba todo el escenario, entonces en los planos donde se veía todo el escenario no quedaba vacío porque quedaba relleno, ya sea por la plataforma, por los miembros de la banda o por la iluminación del propio suelo y en general de toda la iluminación. Entonces han hecho un gran trabajo con la escenografía. Me ha faltado más actitud, le he notado un pelín contenido, quizás es porque es un ensayo, pero me ha faltado esa energía que ha tenido en todas las pre-parties. Imagino que será simplemente porque es un ensayo. No obstante, a pesar de que la escenografía es preciosa, la canción sigue siendo la misma y creo que es una canción que no va a enganchar y que al final el público no va a votar porque suena muchas canciones y tampoco destaca. O sea, a pesar de la escenografía que era preciosa, la canción no me destacaba. O sea, me hacía más ilusión fijarme en todo lo dorado y lo bonito que era que la propia canción. Tonight we are one. ¿Vale? ¡Ay, la madre que los parió!
El baile... Más explícito no puede ser ya, ¿eh? Que no entienda el mensaje. Pero también se me queda vacío el escenario. A todos los que no han llevado nada se queda muy vacío. Ay, 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 la coreografía. Ay, Dios mío. Ay, 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 el de los fusiles. Pues molaba la luz que tenía debajo, dramática roja con los fusiles. Creo que era un rayo lo que tenía debajo, no estoy seguro. A ver, todos los que no llevan nada, ninguna plataforma ni nada de la puesta en escena, el escenario queda muy vacío, para que luego dijerais que era un escenario muy pequeño, llega a ser más grande y los planos quedarían fatal. Dicho esto, este ha sido el trozo más flojo de los ensayos que llevamos. Y quizás por nivel no deberían llegar a la final, pero sé que el televoto va a votar por ellos porque al final el televoto le gusta algo friki, algo mamarracho, que en verdad ya lo he dicho en mi reacción y en mi top. Esto en verdad no es friki, tiene un trasfondo muy serio detrás, pero se vende de esa forma para engancharte. Además que no han puesto el trozo más apoteósico de la canción. Entonces, al final, sé que por ese mensaje y las risas que muchos se van a pegar, van a pasar a la final porque el televoto les va a apoyar. Pero de momento... Con este trozo que hemos visto se me ha quedado el más flojo de todos, además de que el escenario se ve muy vacío. Y mira que ellos en su país tenían mucha parafernalia, ¿sabes? Deberían tenerla presente, o a lo mejor quieren un impacto. In the arena. Should we see some more? Go on then. Suiza, no me acordaba. ¡Wow! ¡Qué chulo el humo! Baile, porque hay baile. Vale, la voz suena espectacular, la imagen es espectacular. A ver, queda bien, pero no es lo que yo me esperaba. ¡Qué chulo! ¡Qué chulada! A ver, no tiene nada que ver con la puesta en escena que yo deseaba, porque es una canción emocional. La letra es muy seria, tiene un trasfondo que me gusta mucho, ¿no? Que lamentablemente mucha gente ha tenido que vivir, ¿no? Cuando te ves forzado a ir a la guerra y es de un niño que habla de que pequeño jugaba a la guerra con las pistolas de aguas y que ahora no quiere ir pues a la guerra real. Y al final ese trasfondo de que hay que evitar los conflictos, que en verdad los conflictos no llevan a nada y solo a pérdidas de vida. Entonces, era un tema muy serio y muy complicado de escenificar porque tampoco vas a hacer que la gente quiera llorar y hundirla, ¿sabes? Hablando de ese tema y poniendo imágenes dramáticas. Pero me esperaba algo más íntimo, no me esperaba algo tan moderno. Me lo podía oler porque Suiza ya hace lo mismo con John Tears y Tug Le Universe y me podía oler algo así, pero no me lo esperaba. Lo único es que esta canción necesita emocionar y por lo menos espero que en la parte final, que es el agudo donde dice en qué nos hemos convertido, tiene que ser un momento emocional y que ahí no haya baile y haya intimidad y pueda emocionar y poner los pelos de punta. Pero aún así, aun con este baile y todo tan moderno, la verdad que ganaba mucho la canción, no perdía puntos, su voz resaltaba, quedaba todo muy estético, muy bonito. ¿Veis cómo Suiza iba a pasar a la final? Siempre lo dije. Y vosotros decíais que no, porque como el año pasado quedaron mal baladas, este año también. Y es que cada año es un mundo. El año pasado había un montón de baladas y por eso se pelearon entre ellas. Y este año es al revés, hay un montón de canciones comerciales y entre ellas se van a anular. Pero las baladas van a destacar, y más esta, que es probablemente la mejor balada de esta edición. Suiza ha sido el mejor hasta el momento. Increíble trabajo en la escenografía, a pesar de la coreografía que está haciendo, su voz sigue transmitiendo, lo cual es maravilloso. Y promete muchísimo. Nos han puesto el segundo estribillo y justo venía la mejor parte de la canción. Promete mucho esta actuación. Es cierto que no he sentido Winner Bites, ¿vale? También a lo mejor es porque es el segundo estribillo, si hubiera sido a lo mejor la parte final, a lo mejor sí, ya veremos. Entera, hasta el momento, ha sido el mejor. Y mira que lo vine avisando y nadie me hacía caso, que era un Dark Horse. Bien. El mejor de momento. Vamos. Toma, ala, ya, de golpe. El dance break, en serio. Vale, le pasa lo mismo, se queda el escenario vacío.
Debería haber pirotecnia para potenciar esto. Y quizás todo a oscuras y un foco. ¡Ostras! Baila con fuerza. Planos generales cuando está bailando, no, por Dios. Vale. Bueno, pues Israel ha ido directamente al grano y nos ha mostrado su Dance Break, el momento más esperado, más aclamado, más hypeado de toda la edición. Yo le he notado que lo estaba marcando, cosa que es normal, porque si lo tiene que hacer a tope de energía durante todos los ensayos, no llega a la semifinal ni a la final de Eurovisión. Entonces he notado que las piruetas como que las estaban marcando y no lo estaba haciendo con fuerza. Y ya cuando se han unido los bailarines y han bailado al final he dicho, ¡oh! Está bailando con fuerza. Ahí sí, pero las piruetas simplemente yo he notado que las estaba marcando. Vale, como no ha cantado, no puedo valorar todavía su ejecución como cantante ni el nivel de la actuación, pero sí que ella estratégicamente dejó el dance break para el final, es decir, para poder hacerlo uno muy complicado porque ya no tiene que volver a cantar. Y a pesar de que sé que es complicado porque estaba haciendo varias piruetas, la espalda hacia atrás, etcétera, visualmente no me ha parecido tan impresionante. Quizás es porque tienen que dejar el escenario totalmente a oscuras y simplemente un foco en ella cuando esté haciendo las piruetas. Eso incrementará mucho más el factor impactante, básicamente. Pero no sé el motivo, quizás porque es similar al del videoclip. No me ha impactado tanto y sé que es complicado. Entonces, si este es el final tan impactante y tan esperado que hace el cierre de oro a la actuación, porque en teoría tiene que ser un baile complicado porque ya no canta después, o sea, al final me tendría que dejar en plan de wow, ganadora. Y no me da esa sensación, o sea, me da la sensación de nivelazo, no me confundáis, es decir, junto con Suiza es el mejor trozo que hemos visto hasta el momento, pero claro, es que este momento tendrá que ser el apoteósico, porque es el final de la actuación, ya no canta más, es todo puro show. Bueno, tendré que ver la actuación en general, porque a lo mejor luego viendo la actuación, ella cantando y el resto de baile que hace durante la actuación, digo, ostras, es que todo es muy bueno y así me cuadra este final. Claro, porque a lo mejor yo me imagino que va a estar quieta toda la actuación y a lo mejor en el resto de la actuación también está bailando. Y al final este final está justificado porque ya ha hecho un montón de cosas después. Entonces todavía hay que esperar. Pero de momento muy buen nivel, muy alto, muy buena, pero aquí de momento yo no he sentido vibes de ganador, tengo que esperar a ver la actuación entera. Unicorn. Ahora las mujeres ciervo. ¿Son mujeres cuerno? Ha habido cuernos en el matrimonio. Me mola el baile. A ver, la voz un poquito. Vale. Aquí me falta un poco. Esto me mola. Esto me mola. Iluminación, iba a decir. ¿Ves? Queda un poco vacío. Falta iluminación. Sí, falta iluminación aquí, o sea, luces parpadeando. Lo positivo que veo es que no se ha notado un bajón de nivel con respecto a Israel. De hecho, ir detrás de Israel, el instrumental étnico se potenciaba mucho más y quedaba muy chulo. Y en cuanto a la iluminación, es lo que he dicho, en el momento del instrumental me falta un poco de luz estrambótica, como luz de rave, como del videoclip con los láser rojos, me falta ese efecto. Hay que potenciar más ese instrumental que al final es lo mejor de la canción. El efecto del suelo estaba chulísimo. Y como lo mejor de esta canción es el instrumental, lo único que tenían que hacer era potenciarlo. Que la parte del suelo estaba potenciada, pero espero que en el resto de la actuación también esté potenciado para que destaquen. De momento, pues, ha estado bien. A ver. A ver, no queda mal, pero me gustaba más el del Melody Festivalen. Vale, plano cercano molaba. Y el efecto del viento también mola. La voz la escucho rara, como gangosa. El efecto del viento mola. A ver, vamos a ser sinceros, la voz estaba descontrolada. Yo creo que ha querido abarcar demasiada potencia porque la he visto con mucho poderío, más de lo normal, y la voz estaba descontrolada. De hecho, la voz estaba como más grave, la he notado gangosa, no sé si está mala, no sé, pero he notado como la voz más grave y descontrolada, ¿vale? Y después, en cuanto a la puesta en escena,
no me parece que sea menos espectacular, sino que me parece que es menos bonita. Es decir, la del Melody Festivalen era preciosa. Echo de menos ese foco naranja con el humo que parecía el atardecer de fondo. Ese foco azul con el humo que parecía una tormenta. Echo de menos eso. Entonces, me parece no que sea menos impresionante, sino que es más fea, por así decirlo. Que es menos bonita, o sea, no es tan bonita. A mí el fondo me parecía precioso y espectacular. Este no me parece tan bonito, pero hay cosas positivas. El viento que le han metido le da un toque espectacular en los planos cercanos que se le ve moviéndose el pelo y el humo y la pantalla de fondo que han puesto esa simulación del humo quedaba súper chulo. Y ese efecto de que cuando se mueve está el viento y se le mueve el pelo le da un toque más poderoso. Entonces yo siento como que ha intentado hacerlo más poderío y la voz estaba bastante descontrolada. No era la voz tan perfecta que estamos acostumbrados de escuchar. Entonces, resumen, la escenografía es un pelín más fea, pero no me parece menos impactante, sino más fea. Lo siento, es así. O sea, era mucho más bonita el efecto cinematográfico en el Melody Festival. No sé por qué aquí no han podido poner los focos detrás para crear ese atardecer, esa tormenta, etcétera. No lo sé porque son unos focos, no sé por qué no los han podido traer o porque en el escenario ahí detrás no los hay. Pero sí que me sigue pareciendo que tiene ese efecto de espectacularidad. Lo que pasa que en este trozo que nos han puesto, pues la voz no estaba sonando espectacular y claro, y hemos visto que ahora es más feo. O sea, sigo pensando que tiene nivel, pero hay que esperar a verla entera. Al igual que al resto de sus compañeros, hay que ver las actuaciones enteras y ver finalmente quién tiene más nivel. Porque es cierto que ahora con este trozo, pues el nivel con respecto al Melody Festivalen ha bajado. El del Melody Festivalen era un nivel espectacular. Este no me parece tan espectacular, es muy bueno, pero no tanto, y encima la voz hoy no ha sonado bien. Hay que esperar a ver qué pasa, ver la actuación entera, porque las fotos, por ejemplo, hoy eran espectaculares, mucho más bonitas, hay que ver el resto de planos, cómo lo solucionan. De momento hay que esperar. Bueno, de momento voy a seguir, porque me falta, por ejemplo, Finlandia, y compararlas. Vale, me gusta la estética retro. Oh, qué guay la imagen retro. Pero vocalmente es preciosa la escenografía. Vale, la escenografía es una pasada. Oye, esto sí que es un plot twist. El país que todo el mundo daba por hecho que va a quedar último en la semifinal ha potenciado su canción como tenía que potenciarla. A mí la canción me parece muy buena, que es una canción original, distinta a lo que siempre se pide, que tiene un toque retro. Yo dije en mi top, necesitan llevar estética retro y la han llevado para potenciar ese sonido, que era muy chulo, y además también la pantalla dividida también queda muy guay. El problema es que en este trozo, cuando han ido a hacer la escala de voz, sonaba gritado, también desafinado, siguen teniendo ese problema con la desafinación. Pero es que la escenografía me parece que potencia mucho la canción y le da la fuerza que le puede faltar en la versión en estudio. Entonces, si son capaces de venderla bien y cantarla bien, habría que ver esto entero a ver si no nos llevamos una sorpresa que sería un sorpresón, claro, porque todo el mundo daba por hecho que iban a ser últimos, pero realmente la escenografía brutal. No es que sea una escenografía buena, es que es perfecta para la canción, que es lo que tiene que ser. Potencia el toque red, le da más fuerza a la canción, que es un medio tiempo. Queda genial, hay que esperar a verla entera. Eso sí, por favor, controlar las voces. No me gusta el fondo de las manos. Vale. Ya buscaré qué significa lo del pelo. Esto no me da unión, esto no me da fuerza. Tienen que transmitir lucha, unión. Uy, 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 no sé yo si han acertado, con la escenografía. Uy, son unas de las favoritas y yo, desde la actuación en directo en su país, yo noté que las armonías no eran tan buenas, que no tenían tanta fuerza y en las pre-parties yo siempre me lo olí que podrían ser un batacazo para ser tan favoritas. El color rosa
no me da empoderamiento. Es una canción que al final habla de unirse y luchar juntos contra esa adversidad, ¿vale? De que te tienes que apoyar los unos a los otros y unirse. Entonces, yo no siento esa unidad. El color rosa no es un color que a mí me transmite empoderamiento. Uf, es que no transmite nada a la esencia de la canción. Me da mala espina, ¿eh? Imagino que lo del pelo tendrá un significado, me enteraré seguramente en comentarios, pero además los gestos los veo como muy marcados, muy de divas, no es la actitud que necesita. Esta canción necesita una actitud de lucha, de unión. Muéstrame cuál es el problema, por qué os tenéis que unir, por qué necesitas que la gente se una a ti para luchar contra eso, que es de lo que va la letra. A ver, yo siempre lo he pensado que podrían ser un shock, no un qualifier y no pasar a la final, o si pasan a la final, que ahí quedarían mal. Pero voy a terminar de verlo, pero a mí esto me da pinta que igual se quedan en semifinales. Vale, la escenografía también es muy bonita. Mejor, pero... Ay, qué pena, por favor. La canción tan bonita. ¡Precioso! Las voces no están bien empastadas. Han bajado el tono, se nota, pero siguen desafinados. Él. La idea no es mala. Al final, esta era una canción muy emocional, que es una canción que habla de la monotonía, de la búsqueda de la felicidad, básicamente, ¿vale? Entonces, el hecho de que todo sea a oscuras, de que haya una luz tan brillante detrás, que es como, ahí está la luz, ven hacia ella, yo lo interpreto así, ¿vale? Es todo precioso. Todos los planos y la iluminación y la realización se ve preciosa. Entonces, el problema es que ha pasado de ser una balada épica, porque tenía unas vocals muy difíciles, unos giros vocales muy complicados, una tonalidad muy alta, ha pasado a ser una balada bonita, que no está mal, porque todo lo que estamos viendo es bonito y sigue siendo emocional. Entonces, eso podría funcionar, aunque perdería puntos porque falta toda la epicidad vocal, pero podría funcionar como balada bonita si afinaran. Es que han bajado el tono, ya no suena tan mal, pero ahí seguía habiendo desafinaciones y no transmitían. Y cantando así, aunque sea el televoto, porque muchas veces el televoto ha perdonado a cantantes que no han cantado tan bien si la canción gustaba. Y esta canción gustaba mucho, pero no terminaba de... Es que se notaba mucho que había desafinaciones. Si les sale así, no pasan a la final tampoco, ¿eh? Países Bajos es otro país que se cae de los que en teoría van a pasar a la final. Ya se estaba viendo venir las pre-parties, pero a mí me da que tanto Chequia como Países Bajos no pasan, ¿eh? Veremos a ver cómo continúan porque si consiguen afinar, a lo mejor vendiéndolo bonito, incluso pueden pasar porque la canción es bonita, aunque ya no sea tan difícil, porque la escenografía ayuda mucho. Pero así, tal y como hemos visto ahora, no creo que pasen a la final, ¿eh? Le lleva la voz pregrabada. ¡Hey! Lleva mucha voz pregrabada. Los coros, pero se lo oye poquísimo. Se lo oye muy poco, tienen que subirle el micro. Vale, se ve súper potente, pero es que me centré en la voz porque, claro, ha empezado. Yo sabía que le iban a permitir la voz pregrabada en los graves porque es como un efecto, yo sabía que eso se le iban a permitir, pero justo la parte rap, que siempre la ha hecho él, en pleno directo, había coros, había voz pregrabada. Bueno, imagino que sean los coros, ya voz pregrabada no le van a dejar más, no está permitido. Voz pregrabada con su voz, a lo mejor con otras voces como coros sí, pero que había coros. Me ha extrañado, si siempre eso lo ha cantado él perfectamente limpio. Vale, Finlandia ha hecho lo que tenía que hacer. Tenían una opción de Winner Alert y lo que han hecho es, han cogido lo que tenían y lo han potenciado. Esta nueva forma en la que salen los bailarines es brillante y es muy poderosa. Me gusta mucho el efecto sombra que tiene el detrás, le da más poderío, aunque sí que es cierto que, claro, al estar ahí subido y está haciendo los gestos como que me falta un pelín de fuerza. O sea,
Me parece que la puesta en escena la han empoderado y engrandecido, que es lo que tenían que hacer para que sea más impactante, sobre todo para conquistar a los jurados, porque al final esta canción es una canción tan adictiva, tan llamativa y tan rara que al televoto a quien le guste le va a encantar y va a votar por ella, y aunque no le guste, pues no le va a gustar, pero a los que le gusten van a votar masivamente por esta canción. Entonces realmente todas estas mejoras tenían que ser para el jurado, para que viesen esta propuesta como algo serio, potente y de nivel para votarles. Entonces me gusta esta mejora en la escenografía. El único pero que le puedo poner es que los cha-cha-cha de coros estaban muy altos, excesivamente altos, y su voz no estaba tan alta, no se escuchaba bien, y creo que también había coros, y realmente tenemos que escuchar su voz plenamente, si no, claro, pierde fuerza la canción, o sea, ese es el único pero que de momento le puedo poner a la actuación, y claro que su voz no suene tanto, quizás eso le puede perjudicar algo en los jurados a pesar de que tenga un hit. Tengo que decir, ya sé que solo han sido 30 segundos, pero no he sentido de momento ningunas winner vibes de ninguno de estos países. Y mira que en esta semifinal está Suecia, Finlandia e Israel, y Noruega, pero no he sentido winner vibes en esos 30 segundos que he visto de ninguno, ni de Suecia, ni de Finlandia, ni de Israel, de ningún país. Quizás del que más podría ser Suiza, o sea, imaginaros. Así que de momento tengo que esperar a ver las actuaciones enteras. Os voy a dar mi opinión de los ensayos. Lo primero, Lorin. Me da mucha pena Lorin porque esta no es la primera vez que le pasa a Suecia que tienen que bajar el nivel de su actuación porque la televisión encargada de realizar el Festival de Eurovisión de ese año no es capaz de realizarla. Es que no solo le ha pasado a Lorin, le pasó a Cornelia el año pasado con la Luna, le pasó a Sanna Nielsen en el 2014 que no podía colgar los diamantes que tenía, lo tuvieron que cambiar por focos, también le pasó a John Ludwig que no le dejaban colgar un foco, es decir, les pasa siempre y yo no sé si es que en el Melody Festivalen no tienen en cuenta la normativa de Eurovisión y hacen actuaciones más complicadas, o qué pasa, pero es una pena que un país en una preselección tenga algo de un nivel y en Eurovisión tenga que bajarlo. Y luego, por otra parte, está que no sé qué le ha pasado hoy vocalmente a Lorin, que bueno, conocemos a Lorin, sabemos que puede cantar, entonces yo lo dejo como un mal día, pero ya veremos en los siguientes ensayos, porque como cante así... Bueno, entonces... Para mí, el mejor de estos clips ha sido Suiza. El mejor con diferencia, una puesta en escena que eleva su propuesta y una voz que destaca y transmite aún así bailando cuando es una balada emocional. Ha sido el mejor con diferencia. Y al final yo os he contado todo lo que pensaba cuando he ido reaccionando estos 30 segundos. Así que directamente os voy a decir, teniendo en cuenta simplemente estos 30 segundos, lo que significa que seguramente el martes, cuando vea la semifinal, cambie mi predicción, o no, si la cambio la publicaré evidentemente en Twitter y en mis redes para que lo sepáis, pero teniendo en cuenta esto, para mí no pasarían a la final Chequia, Países Bajos, Irlanda, Malta, que me da mucha pena, yo pensaba que igual se podían colar, pero siento que no destacan, y Croacia, pero sé que el público va a votar a Croacia, por lo tanto... Como sé que el público va a votar a Croacia, probablemente no pase a Azerbaiyán. Aunque es cierto que Azerbaiyán puede dar la sorpresa, pero de momento lo dejo así. Es decir, pasarían a la final Suecia, Finlandia, Irlanda, Noruega, Serbia, que yo en un principio pensé que se podía quedar fuera, pero no, porque veo que quien ha perdido el nivel ha sido Chequia y Países Bajos, no Serbia. Letonia también pasaría a la final y esto va a alegrar a muchísima gente. Portugal, Suiza, que ha sido el mejor de estos ensayos, Israel y Moldavia. De momento, esta es mi predicción, que puede cambiar evidentemente cuando vea las actuaciones enteras. Pero teniendo en cuenta estos pequeños trozos del directo, creo que por ahí va a ir la cosa, a no ser que Azerbaiyán lo hagan muy bien y siento que pueden dar la sorpresa. O a no ser que ahora Países Bajos y Chequia lo hagan bien y entonces cambie la predicción. Por eso os digo que puede cambiar. Esto es simplemente con estos ensayos. Y hasta aquí mi reacción a los segundos ensayos de la primera semifinal. Nos veremos en los segundos ensayos de la segunda semifinal. ¡Chao!